dice que sí. Ahora sí, sí. Buenas tardes, hermanos. Buenas Bendiciones tardes. para todos. Amén. En esta tarde, Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Padre, por darnos la oportunidad otro día más de escuchar tu palabra. Y le pedimos, Señor, que esta palabra que escuchamos llegue hasta nuestros corazones y pueda ser multiplicada. Gracias, Señor. Le pedimos sabiduría espiritual y que se quede con los hermanos que la están exponiendo y con los que la estamos escuchando. Todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right, so we're going to pick up where we left off last week. But, Bueno. but before we begin, let me make a few comments. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar donde quedamos la semana pasada, pero antes de eso me gustaría hacer unos comentarios. The question that we're asking is there a difference between being a disciple and being a Christian? La pregunta o el tema del día de hoy continúa siendo si hay una diferencia entre ser un cristiano y ser discípulo. When Jesus was speaking to his own disciples, he asked the question, if you want to be my disciple, you must be willing to take up your cross and follow me. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, él les decía, les instruía que si querían ser discípulos de él, tenían que tomar su cruz y seguirle. Now, we have to make a distinction, because the scripture does so for us, between the call to discipleship. Entonces hay que hacer una distinción que la Biblia sí la hace, que es el llamado a ser discipulado And the call to believe in Christ for eternal life. y el otro llamado que es solo creer en Cristo para vida eterna. We have in the New Testament about 150 verses which clearly teach that salvation comes by faith alone. Tenemos en el Nuevo Testamento más o menos 150 versos o pasajes que nos dicen que la salvación es solamente por fe. If the 150 clear statements do not include something essential for salvation, then they are not entirely true. Entonces, si estos 150 versículos aproximadamente no incluyen algo esencial para la salvación, entonces quiere decir que les faltará algo para que los haga ser verídicos o ciertos. We could also say those clear, simple statements about faith for salvation are misleading. Podemos decir también que esas declaraciones sencillas, que solamente fe para ser salvo, entonces son engañosos. And of course, if those verses are not true, then of course Jesus did not speak the truth when he said, if you believe in me, I will give you eternal life. Entonces, claro, si fuera ese el caso con estos versículos, quiere decir que cuando Jesús dijo que el que cree en él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, entonces también eso está incorrecto. This was also the teaching of the apostles. Fue esta también la enseñanza de los apóstoles. The question is asked of Peter, what must I do to be saved? Se le hizo la pregunta a Pedro, ¿qué debo hacer para ser salvo? And Peter answers in the simple statement, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Al apóstol Pablo cree en el Señor Jesucristo y será salvo, respondió él. But the question now is that the same thing as discipleship? Entonces, la pregunta, volvemos a lo mismo, es si eso es lo mismo a ser discípulo. And it is true, every Christian should be a disciple. Absolutely true. Y es absolutamente cierto, verdadero, de que todo creyente debería ser un discípulo. But sadly, not every believer is a disciple, because they do not live in obedience to the commands of God, and they therefore sacrifice not their salvation, but they sacrifice the privilege of honoring the Lord. Tristemente, pues, no todo creyente, muchos no son discípulos porque no se cumple con el mandato de honrar a Dios, la obediencia. And they will lose at the Bema seat judgment, in which all believers will be judged, not for salvation, but according to what we have done for the Lord. Y estarán ahí muy presentes en el tribunal de Cristo, donde todo creyente será juzgado, no para determinar si es salvo,
o no, sino para ver si le obedeció durante esta vida a Dios. All right, we're going to continue with the notes. Are there any questions before we begin? Bueno, eso era lo que quería decir. Vamos a continuar entonces con las notas, la lectura. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, si alguien tiene. Okay, let's begin. Hector, you want to tell them where we're starting, please? Bueno, entonces comenzamos en el párrafo donde dice Jesús usó el término discípulo. He's got it. No. Ahí está. Jesús usó el término discípulo, pero nunca cristiano. La primera instancia de la palabra cristiano se encuentra en el libro de los Hechos. Dice 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eso está en Hechos 11:26. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que es poco probable que los mismos creyentes hayan inventado el nombre cristiano. La iglesia primitiva tenía otros nombres para sí mismos, como discípulos. Ahí están las citas en Hechos. Que dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí están las citas en Hechos. Y santos, Romanos 1:7, 1 Corintios 16:1, Efesios 1:1. Y hermanos, 1 Corintios 9 y 1 Pedro 3:8. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo, Efesios 1:1, perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El nombre cristiano, que significa perteneciente a Cristo, parece haber sido inventado por personas ajenas a la iglesia. Lo más probable es que fuera un término despectivo. Solo otras 2 veces aparece la palabra en el Nuevo Testamento. All right, so we see the use of other terms to describe the believer. Bueno, con esto que leímos vimos el uso de otros términos o palabras para describir a los creyentes. We oftentimes hear the word saint today, but in fact, all believers are considered saints. Hoy también se escucha la palabra santos, pero la verdad es que todos los creyentes son considerados santos. And so all believers have been set apart. That's the actual meaning of the word, to be set apart. All believers are set apart by God at the point of faith. Santo significa ser apartado. Entonces, en ese sentido, todo creyente es puesto aparte por Cristo al momento que cree. So, believing in Christ for eternal life, trusting in Him, is the only requirement for salvation. Entonces, creer en Cristo o confiar en Él como tu Salvador es lo único que se pide para tener vida eterna. And as we read in 1 Peter, there are instances where people are persecuted, and it is important to be persecuted for your faith and not because you have transgressed some norm or standard, something which would be disgraceful to the believer. Y como dice está en 1 Pedro que
algunos cristianos eran perseguidos, pero es bueno, es mejor cuando uno es perseguido no por ser cristiano, sino por algo que cometió, Okay. que hace that was disgrace, what? Not disgraceful to disgrace or dishonor the Sí, Lord. algo que deshonre o al cristianismo, no por el hecho en sí de ser cristiano. Sí, ese es el punto. Okay. Are there any questions before we continue? Antes de continuar, ¿alguna pregunta tiene alguien? O sea, es mejor sufrir, o sea, si hay que sufrir, que podemos sufrir como cristianos, no como malhechores. Es decir, si Suffer sufrimos en la not cárcel bad word. por ladrones, lo tenemos bien merecido. Right. It's like if we Yeah. suffer in jail and Yeah. because of the thieves, because we deserved it. Yeah, Peter's saying, of course, if you suffer for wrongdoing, that brings no glory to God. If, on the other hand, you're suffering for your faith, then, of course, that's Sí. a different matter altogether. Sí, es como, exacto, es sufrir por causa de uno mismo, pues no, eso no honra a Dios. Sí, Okay. pero Any other questions before we continue? bueno, gracias por el comentario. ¿Está alguna pregunta o continuamos? Bueno, Let's continue. entonces continuamos. Entonces, dice, a todos... No. I already read. All But- Christians are called to be disciples. Que me perdí un poco. Aquí está, todo cristiano. No, aquí nos saltamos, ¿verdad? Bueno, vamos al párrafo que dice, todo cristiano es llamado a ser discípulo en Cristo. Todos los cristianos deben calcular el costo de comprometer totalmente su vida al seguimiento de Jesús. El discípulo del Señor acepta el llamado al sacrificio y sigue a donde el Señor lo lleve. El discípulo cristiano se adhiere completamente a la enseñanza de Jesús, hace de Cristo su prioridad y vive consecuentemente. Participa activamente en entrenar a otros cristianos para que sean discípulos. Dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. So we have in this paragraph a clear statement that all Christians are called to be disciples. Entonces aquí en este párrafo, gracias por subrayarlo, tenemos la declaración de que todos los discípulos son llamados al discipulado. And being the Lord's disciple is, I think, correctly described as being a life of sacrifice. Yo creo que el que es discípulo, yo creo que fácilmente se puede, o claramente se puede escribir como una vida de sacrificio. Discipulado equivale a sacrificio. As a disciple of the Lord, Jesus Christ becomes the first and most important consideration in all matters. Como discípulo del Señor Jesucristo, se convierte en el primer ejemplo, en la primera consideración en todo aspecto. All right. Next paragraph. Sí, siguiente párrafo dice, el cristiano posee nueva vida a través del Espíritu Santo que mora en él. El cristiano que verdaderamente ama a Cristo será también un discípulo obediente. Okay. Si me amáis, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo describe la realidad de ser un discípulo cristiano. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yeah. Paul made the statement in Galatians 2
when he said, the life that I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Sí, como dijo Pablo en Gálatas 2, que la vida que él vivió, la vive a causa del Hijo la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So what we take from this is that the life that we live should be the life that Jesus Christ desires to live through us. Lo que tomamos de esto es que la vida que debemos vivir es aquella que Jesucristo quiere que vivamos, quiere vivir a través de nosotros. And as believers, we know that God desires for us to represent the Lord Jesus Christ. Como creyentes sabemos que el deseo de Dios es que nosotros representemos al Señor Jesucristo In the things that we do, in the things that we say, and the things that we think. en las cosas que hagamos, en las cosas que hacemos y en las cosas que decimos. Okay? All right, any questions? Perdón, en las cosas que pensamos. Sí, en esas tres cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Freddie, did we get the entire text read? Did we catch everything? Yes. Okay, good. All right. Now, the question I think then comes, what are the sacrifices of a person who is determined to be a disciple of the Lord? Entonces, a mí se me viene a la mente, bueno, ¿cuáles son los sacrificios que debe hacer una persona determinada a ser un discípulo de Dios? In other words, if Jesus says, you must take up your cross and follow me, and he says that, by the way, to his disciples. En otras palabras, si Jesús le dice a los discípulos, como les dijo a ellos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame o siga en pos de mí. Now, this challenge to his disciples about taking up the cross, we will see in the coming lesson. Estos retos que le dijo a él a sus discípulos de tomar su cruz y seguirle, que vamos a ver en la próxima lección, This question of, are you willing to be my disciple, take up your cross, comes after Jesus has described his own suffering that is about to take place. esta pregunta esto que le dijo Jesús a sus discípulos de tomar su cruz y seguirle, fueron palabras que tomaron lugar después que Jesús les había hablado a ellos del sufrimiento que él iba a padecer pronto. And so when Jesus described his own suffering, which would lead to his death, his statement to the disciples would have included the very real, and as it turned out, actual possibility that they would in fact face death for being a disciple of his. Entonces cuando Jesús después de haberle descrito a ellos, hablado de... I lost you in the second Sure. part. The fact that Christ is describing his own death and what he is about to suffer, and then challenging his disciples with, are you willing to take up your cross? O sea, el hecho de que Cristo les acababa de escribir a ellos lo que iba a padecer y justamente después les dice a ellos, ¿están dispuestos ustedes a tomar su cruz y seguirme? Is an indication that to the disciples who heard the question, he was asking them if they were willing to die. Es un indicativo de que, como quien dice que si, como dándole a entender a los discípulos que si ellos también estaban dispuestos a morir. We're going to cover this in greater detail next time we meet, and I will show you the context of the statement. And then, claro, vamos a ver esto con mayor detalles en la próxima clase que tengamos, y vamos a ver. We're going to talk about what challenges we face in taking up our cross. Y vamos a ver cuáles son esos retos que nosotros enfrentamos cuando se trata de tomar nuestra cruz. It is not likely that any of us will face death for our faith. And yet, in a very real sense, if we're to be faithful to the Lord, if we're to be truly his disciple, we live a life of denial of self. Claro, es muy improbable que alguien de nosotros pues entregue su vida o muera a causa de Cristo, pues, o sea, pero sí realmente vamos a ver
que es el tipo de cosas a los que tenemos que negarnos. It also is a life of obedience. O sea, el discipulado es una vida de decirse no a uno mismo, es una vida de obediencia. And it's also a life of giving of ourselves for the spiritual benefit and at times physical benefit of others. También es una vida de entrega por el beneficio físico y espiritual de los demás. So we're going to go there the next time we meet. We will not have class next Saturday. Entonces, de eso se va a tratar, si Dios quiere, la próxima vez que nos reunamos así virtualmente. El próximo sábado no tendremos clase. I will be returning to the States for 3 months, and Mario is returning as I'm leaving, but we won't have class on Saturday. El hermano se va el próximo sábado, se va fuera del país por 3 meses y viene el hermano Mario de regreso al país. Entonces, pues, por ese motivo no va a haber clase. Okay. Before we end the class today, are there any questions that we can try to answer or help? Bueno, eso es lo que quería decir por hoy, pero ¿alguna pregunta? Sí, creo que en parte la pregunta que yo tenía se va a responder en la próxima clase, pero yo estaba pensando en la idea de ser discípulo y mucha gente ve una gran diferencia en ser discípulo y lo ven como estar en otro nivel, a manera de hacer ministerio, de estar involucrado en las actividades de la iglesia. Like at another level, like be involved. Como estar en qué decía Fred. Estar involucrado en las actividades de la iglesia, estar dirigiendo some algún kind of ministerio. Be leader of a ministry. You know, that's how some people see this. Y lo ven lejos de la vida cotidiana en ser discípulos. So, and don't see the like a normal life or simple life of an obedience every day. Mi pregunta era, ¿existe una diferencia entre esas dos vidas del discípulo? ¿Cómo podemos vivir una vida de discípulo en nuestra vida diaria, en nuestro hogar? How can we be disciples in our lives, in every day, like in our job, in our homes and school? Porque tal vez alguna gente interpreta el hecho de que Jesús dice, el que se niegue a sí mismo, como un acto de... Muchos pensarán que el llamado que está dando Jesús a negarse a sí mismo, a tomar el arado y no ver atrás como tal vez un llamado al ministerio, un llamado a liderazgo, y que puede implicar eso, pero no siempre es así. It might mean that, but people see discipleship as something like you're in charge of something. No sé si puede decir algo Marcos ahorita o tell us. Well, the call to discipleship, I believe, is to all believers, not to just a few. Bueno, creo que el discipulado es un llamado a todo creyente, no solo a unos cuantos. And it comes, what comes to my mind is the teaching that Paul gives, for example, in 1 Corinthians chapter 12. O de cosas ministeriales, ¿verdad? Se me viene a la mente 1 Corintios 12. In 1 Corinthians 12, Paul describes how all of us as believers are baptized into the body of Christ by the Holy Spirit. Que es donde Pablo dice que fuimos todos bautizados por un solo cuerpo, por un solo espíritu dentro de un solo. And he goes on to describe how every believer has been given a spiritual gift. Y luego él continúa y describe cómo cada creyente se ha recibido un don espiritual. Now, some people naturally think and there's being gifted by God, but maybe I don't really have a spiritual gift, or I don't know what it is, and there's confusion oftentimes. Naturalmente, pues hay gente que ve a los predicadores, la gente que está encargado, involucrada en algún tipo de ministerio como un don espiritual, y pues uno puede decir, pues yo no tengo ese don. But the clear indication from Scripture is every believer has a spiritual gift.
Pero bueno, lo que la Biblia claramente dice es que cada creyente posee un don espiritual. And the purpose of spiritual gifts, as Paul tells us in 1 Corinthians 12, is for the building up of the body of Jesus Christ. Y el beneficio de este don espiritual, como dice Pablo aquí en 1 Corintios 12, es para la edificación del cuerpo de Cristo. In Ephesians chapter 4, we have another listing of spiritual gifts, and it's much for the same purpose. It's for the building up of the body. En Efesios 4 está otro listado de dones espirituales que es para el mismo propósito de edificar el cuerpo de Cristo. So I would say that being the Lord's disciple is much more than just simply recognizing that someone may be gifted by the Spirit as a teacher or as a pastor or some other office within the church. Entonces yo diría que el discipulado es mucho más que el reconocer a alguna gente con un don que han recibido, que les tocó, digamos, el don del pastor, ser pastor o servir en algún tipo de ministerio dentro de la iglesia. For example, there are people who are gifted to show mercy. Fíjense que hay gente que tiene el don de la misericordia. There's people who are gifted for exhortation. Otros el don de la exhortación. There are people who are gifted because of their ability to support ministry financially. Gente que tiene el don el don espiritual de apoyar financieramente el ministerio porque tienen la habilidad de hacerlo. You might think of that as the gift of giving. O digamos el don de dar. So it is wrong to think, this is really important, it's wrong to think that only people in spiritual leadership are really functioning at a high level spiritually. Entonces es incorrecto pensar que la gente, digamos, a cargo o líderes, digámosle en general líderes espirituales, are functioning, living at a higher level. Están viviendo en un nivel superior espiritualmente. Es incorrecto pensar eso. One of the things that comes to mind is the statement that Jesus makes in John 14. Se me viene a la mente lo que Jesús le dice en Juan 14, una de las declaraciones. Jesus says, if you love me, keep my commandments. Donde dice, si me amas, guarden mis mandamientos. And if you go back and look at that, that's John 14, I think it's about verse 15. Let's see, we can find it easily. He talks about that if you love me, keep my commandments. And then he goes on to say something which I think is quite remarkable. Sí, donde si él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, pero después dice algo que me parece remarcable. Okay, let me find the verse. All right. Beginning in about verse 14, John 14, 24. Donde dice Juan 14, 24. Just go ahead and read. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yeah. Just keep reading, please. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que os he dicho. So 26. We clearly see that the one who loves the Lord is the one who keeps the commandments. We talked about what is the law of Christ a few weeks ago, which was to love God and love others. Hace unas semanas hablamos de la ley de Cristo, que equivale a amar a Dios y amar al prójimo. And so we have this before us now, which we see that if we truly love Christ, we will actually obey him. Entonces, tenemos aquí en la lectura que Jesús, él dice, el que me ama, que guarde mis mandamientos. I'd like us to look at verse 21. The everyday. Yeah, it involves an everyday decision to make Christ the most important consideration in all matters. Entonces, eso es algo cotidiano, pues, que de todo el amar a Jesús, guardar sus mandamientos equivale, la obediencia, pues, eso es algo de todos los días.
Now, in verse 21, let's go back just a few verses. Antes de terminar la respuesta, en el versículo 21, If you read just verse 21. dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. All right, so if you just read this and think about it, Jesus again states the obvious, if you love me, keep my commandments. Entonces Jesús nuevamente menciona lo obvio, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. And then in the middle of the verse, he says, the one who loves me will be loved by my Father. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Now, we can all affirm that God loves all men, and certainly he loves those who believe in him as to become his children. Sí, uno puede afirmar que Dios ama a todo mundo y también ama a aquellos que a todo el mundo, pues a todo el mundo que existe, y también naturalmente a los que son hijos de él. But there is a special quality of God's love for us when we show our love for Jesus by keeping his commandments. Pero hay algo especial del amor de Dios hacia nosotros cuando nosotros cuando nosotros le seguimos, y dice, me manifestaré a él, que es guardar los mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, perdón. And at the last part of the verse, he says, love me, keep my commandments. My Father will love him. A special quality of love God gives to obedient children. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. And then he says, I will love him and will disclose myself to him. Sí, repitiendo, perdón. Y yo, dice al final, y yo le amaré y me manifestaré a él. Well, some people will say things like, I don't feel like I really know the Lord. Bueno, mire, hay gente que dice, yo siento que no conozco a Dios. He seems far away. Me parece muy lejano. I feel alone. Me siento solo. Well, what we've read here tells us something, and it's very important. Sí, lo que leímos nos dice algo que es importante. As a believer, you cannot really come to know the Lord apart from fulfilling the law of Christ. Como creyente, uno no puede conocer el amor de Dios si no es mediante el cumplimiento de la ley de Cristo. You want to fully experience the love of God, which is certainly true for all believers, but there's a different level of knowing the love of God that comes through obedience. El que quiere experimentar el amor de Dios, pues lo hace, pero hay un nivel, digamos, especial que es que uno experimenta el amor de Dios mediante la obediencia. The last part of the verse says, I will love him and will disclose myself to him. Dice el final nuevamente, y yo le amaré y me manifestaré a él. I'd like us to think about that loving Jesus Christ by keeping his commandments not only means that we love him, but it means that we experience the love of God at a greater level, and also that we understand more of him. He says he will disclose himself to us, and that comes through obedience. Entonces, una cosa es el amar a Dios y pues it's a little hard to translate this. So if you want to really know you want to really know the Lord, en otras palabras, mire, si uno realmente desea conocer al Señor, then you have to live in obedience. Hay que vivir en obediencia. In verse 23, we'll skip 22. Look at verse 23. Dice el 23, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. So now we hear again the statement, if you love me, keep my words. Vemos aquí lo reiterativo, pues el que ama guarda mis palabras. And again we hear, and my Father will love him. Obviously this is not the general love God has for all people, but it's the unique special love God has for the believer who is obedient. Y nuevamente vemos, y mi Padre le amará.
O sea, no es el amor general que tiene Dios con todo el mundo, sino el amor especial más único con los creyentes. He says, he will come to him and make our abode with him. Y vendremos a él y haremos morada con él. Making your abode is like living with someone. Sí, hacer morada con él es como vivir con alguien. If you want to know the experience of God truly living within you, and he wants that for all of us. It's not just for preachers and evangelists and missionaries. That's for everyone. Si uno quiere hacer morada con Dios, y eso no es solo, y eso es para todo mundo, todo creyente, no solo para predicadores, maestros, nada, es para todo el mundo. Then be obedient to the law of Christ. Entonces hay que obedecer la ley de Cristo. So, Sí, bueno. this is a challenge for all of us. Y pues claro, esto es un reto para todos nosotros. People in ministry do not live at a higher spiritual plane just because they're in a position of responsibility. Gente del ministerio no vive en una posición especial con Dios, digamos, espiritualmente, porque está en una posición superior en el ministerio. No es por eso. It seems obvious as we read this. The Lord wants to have an intimate relationship with each one of us. Es obvio, como leímos aquí, que Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. And we can achieve that intimacy by obedience. Y pues la manera de lograr esa intimidad con Dios es mediante la obediencia. Or laying our lives down for the purposes and causes of Jesus Christ. Poner uno su vida por los propósitos y causas de Jesucristo. Okay. Any questions? Bueno, ¿alguna pregunta? If there are no questions, we will finish today, and we will begin, I hope, 2 weeks from today. I will be sending out notices. Even from the States, I will be able to join the Bible study with Mario here in Esteli. So Bueno, things will continue pretty much as they have been. Bueno, entonces si no hay, aquí terminamos entonces, no habrá, como les decía, clase la próxima semana, sino que será dentro de, si Dios quiere, 2 semanas. Y vamos a continuar de la misma manera. Enviamos las invitaciones así y el hermano Mario va a estar aquí pues en casa y él va a ser el que conduzca. Okay, Freddie, any comments on your part? Un comentario, Está claro, Freddy. Está claro, y creo que va a servir estas enseñanzas para apreciar mejor las formas en que podemos servir, seguir a Cristo. Clear. Okay. Observing. All right, let's, Freddie, why don't you close us out with a word of prayer and we'll be done today. Entonces sería, si nos despiden oración, hermano Freddy, sería hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Estudiando tu palabra. Ayúdanos a vivirla en nuestras vidas, a practicarla cada día. En las cosas más comunes y ordinarias, ayúdanos a poner nuestra mirada en usted y en nuestro Señor Jesucristo.